internacionales que el país está firmando y que se asientan en la buena voluntad de países extranjeros, por ejemplo en el caso de Italia, del pueblo y gobierno de esos países de apoyar a la democracia y el crecimiento de Argentina, sectores que están acostumbrados a utilizar a los gobiernos para sus propios negocios se han metido adentro de este tipo de arreglo institucional, de este tipo de tratado entre Argentina, y están introduciendo ciertas cláusulas que no han sido debidamente advertidas por las autoridades políticas argentinas, que llevan a que nos comprometamos a que el primer eslabón del polo petroquímico Neuquén, que es la planta separadora de gases, que toma el gas del yacimiento, le saca la parte líquida que tiene valor petroquímico y la lanza de un lado y reinyecta la parte seca, que es la que se tiene que quemar en los domicilios, por el otro. Esta planta va a ser hecha por Gas del Estado y por YPF como inversión estatal, en base a que solo al Estado argentino le darían un crédito que supuestamente haría muy rentable esta operación, un crédito concesional que Italia da para que una empresa italiana, el Ente Nacional de Hidrocarburos, el ENI, haga la parte importada, diríamos así, de la planta, y luego Argentina ponga el financiamiento para la componente nacional, que estaría a cargo el financiamiento de Gas del Estado y de YPF. Cuando nosotros, analizando el convenio con Italia, vimos que la parte rápida, la que se iba a implementar seguramente del convenio, era esta, que no aparecía prima facie demasiado interesante para Argentina y mucho menos embarcada en las nuevas tendencias de querer privatizar, de querer trasladar al sector privado la responsabilidad del crecimiento para poder abocarse desde el sector público a la realización de los ideales de justicia social, nos pusimos a investigar más en detenimiento este tema. Primero, porque es lo que va a implementarse más rápido, porque la experiencia con respecto a los préstamos para el sector privado, para joint ventures entre empresarios italianos y argentinos en pequeña y mediana empresa, está demostrado que va a ir muy lentamente. La demostración es el hecho de que esa parte del convenio ya hace 3 años que está en ejecución, que la plata está disponible teóricamente y que muy poca de esa plata ha llegado realmente a un empresario pequeño y mediano argentino para hacer el emprendimiento. Y no es casualidad, porque los métodos con que se teóricamente va a canalizar este dinero son métodos tan burocráticos del lado argentino como del lado italiano que los hacen casi inaccesibles a lo que debería ser su destinatario natural, el pequeño y mediano empresario, que obviamente no puede encarar con éxito esas largas tramitaciones que están involucradas en el desembolso de este tipo de préstamos. Entonces nos pusimos a ver con detenimiento el tema de esta gran inversión que sí iba a ser rápido y que están desesperados que se aprueben los convenios para mañana ya empezar a ejecutarla. Y dijimos, si es negocio, si es cierto que el préstamo es tan bueno, que nos venden a buen precio, ¿cómo no hay grupos privados argentinos dispuestos a poner su capital y sus avales para hacer esta inversión? Y entonces empezaron a aparecer los grupos argentinos que están dispuestos a invertir en el polo petroquímico Neuquén, pero no en la planta separadora de gases, sino en las etapas subsiguientes, aquellos que van a utilizar la materia prima que genere la planta separadora de gases. Entonces nos sorprendió por qué se interesan en la última etapa y no en la anterior, y entramos a indagar un poco más, y la razón es muy sencilla. En realidad les interesa la última etapa si desde ya YPF y Gas del Estado se comprometen a vender lo que va a producir la planta separadora de gases a $70 la tonelada. Eso, si Gas del Estado y YPF se las vende a $70 la tonelada, si además las inversiones que ellos hagan se hacen con capitalización de deuda externa, que es dinero nuevo emitido por el Banco Central, más entran en el régimen de promoción industrial y entonces obtienen diferimiento fiscal, y además el gobierno argentino, si exportan les da un reembolso del 15%, si venden al mercado interno les da una protección del 25%, etcétera, entonces sí van a hacer la inversión en la etapa subsiguiente. Ahora, si uno hace el cálculo económico de la planta separadora de gases, vendiendo el gas, la materia prima que va a producir esa planta separadora a $70 la tonelada, aunque Gas del Estado le regale el gas húmedo,
obviamente esa planta va a perder 50 o 70 millones de dólares al año. Entonces vamos a hacer una planta estatal de separación del gas, que en las condiciones en que lo que esa planta produzca vaya a ser aprovechada en la etapa ulterior, esa planta va a perder 50 o 60 millones de dólares. Vamos a crear otra nueva empresa del Estado deficitaria, que además una vez que esté creada y aun cuando pierda, vamos a estar comprometidos en dar todas las promociones necesarias a los que se instalen para complementar a esa planta, inversiones que van a tener que ser financiadas con subsidios que va a tener que dar el Banco Central o el Tesoro Nacional, y que van a ser irreversibles una vez que se tome esta decisión. Lo más probable, dentro de la tendencia de privatización de la que hablamos ahora, es que después de que el Estado Nacional invierta, si hace bien las cosas, 400 millones de dólares, si la hace como normalmente se han hecho, 600 o 800 millones de dólares, porque las cosas terminan costando el doble que lo originariamente planeado en la práctica, esa tremenda inversión que va a pesar sobre el presupuesto de este año y el del año que viene, y en todo caso de un tercer año posterior, después se va a vender a alguien que la va a comprar, pero que para hacerla rentable la planta va a estar dispuesto a pagar no más de 100 millones de dólares. Porque sí, si después alguien compra la planta a 100 millones de dólares, sí va a dejar de perder. Porque el que invirtió solo 100 millones de dólares no va a tener que mandar a costos fijos de esa planta todo lo que tendría que mandar gas del Estado de YPF, que van a estar invirtiendo en ella 400 millones de dólares. Entonces, este tipo de cosas sigue existiendo y distrae y compromete recursos del presupuesto público en áreas que deberían ser motivo de cálculo económico privado para ser hechas como inversiones de riesgo. Y si no pasan la prueba del cálculo económico que justifique la inversión de riesgo, es mejor no hacerlas, porque significa tener que hacerlas, significa tener que comprometerse a sostener algo para lo cual no tenemos dinero. O, si el dinero lo vamos a tener, porque seguramente va a aparecer a costa de que no tengan dinero los jubilados o que no cobren los sueldos mínimos necesarios los docentes. Y esto no se llama solo planta separadora de gases de Loma de la Lata. Esto se llamó el gasoducto Loma de la Lata, que se construyó no en base a un convenio con Italia, sino un convenio con México, con este mismo tipo de metodología. Y se llama también Pichi Picún Leufú y Garabí, que son dos obras que en el convenio con Italia, también por contrataciones directas y a cargo del Estado, y si pues, no con Italia, perdón, con Brasil, están por acordarse. Y que si se llevan a la práctica, significan que ya, sea quien sea el que gane las elecciones del 89, sea quien sea el que sea ministro de Obras Públicas, el que sea ministro de Economía, los que integren el Congreso, ya está predeterminado que los argentinos durante los próximos 5 años vamos a tener que invertir 200 millones de dólares en uno, 300 en otros, 400 en otros, y vamos a tener ya un matete de compromisos irreversibles. Irreversibles porque después, si alguien dice, no, pero esto está mal, no se puede volver atrás, porque le empiezan a hacer el cálculo, no poco realista, sino bastante realista, de que si se vuelve atrás, los juicios que va a tener que soportar el Estado son todavía más costosos que lo que significaría llevar a cabo esas inversiones. Obviamente, si seguimos por esa senda, no va a poder haber justicia social, no va a haber plata para los maestros, no va a haber plata para los jubilados. ¿Por qué las cajas de jubilaciones no tienen dinero para pagarle los 500 australes que siempre se les pagó a los jubilados y que se comprometió el año pasado el presidente? Se votaron las leyes de impuestos a la nafta, a los pulsos telefónicos, al gasoil, que es el único que todavía no se ha implementado. Y estos impuestos se vienen cobrando desde el 18 de febrero. Y porque esos dineros todavía, recién los últimos días de marzo, empezaron lentamente a entrar en las cajas de jubilaciones. Desde el 18 de febrero al 18 de marzo, esos dineros quedaron en las empresas petroleras y en la empresa recaudadora Entel, que según nuestros cálculos ganaron por colocación de esos fondos a interés 75 millones de australes. Ahora, ¿por qué tuvo tanta generosidad la DGI de dejarle 30 días el dinero que desesperadamente demandan los jubilados? Porque a su vez de esa forma YPF se comprometió a girar más rápido el dinero del impuesto a los fondos especiales de energía y de combustibles que, digamos, están destinados
a pagar este tipo de obras de las que yo estoy mencionando. Entonces, no solo eso, sino que a pesar de que la ley de presupuesto del año 77 comprometió 1,11% del Producto Bruto de aportes del Tesoro Nacional a las cajas de jubilaciones, y a pesar de que ese presupuesto está todavía en vigencia porque no se ha sancionado 1,9, hace desde el mes de noviembre del año pasado que el Tesoro no hace un solo peso de aportes a las cajas de jubilaciones, con lo cual lo único que está ingresando son los aportes personales y patronales, que es bien sabido que no alcanzan para nada, porque la relación entre el número de personas que efectivamente aportan y el número de jubilados es una relación de 2:1, como lo que se aporta de aporte personal y patronal es del orden del 22%, obviamente 2:1 significa un haber jubilatorio que no alcanza ni al 50% del haber, digamos así, de la persona contribuyente o en edad activa. Entonces, ahora, ¿por qué los docentes no encuentran solución? Porque las provincias tienen muy pocos recursos. Es cierto que ha habido algunas provincias que han hecho un manejo muy poco prudente del gasto público provincial. Y se pueden dar ejemplos de provincias justicialistas, de provincias liberal conservadoras y también de provincias radicales. Y ejemplos igualmente escandalosos unos que otros. Y eso es malo, y eso hay que criticarlo. Pero más cierto es que la nación estuvo distrayendo fondos que corresponden a las provincias para alimentar justamente los fondos que financian este tipo de emprendimientos a los que me refería antes, como emprendimientos que debería dejar de hacer el Estado si quiere empujar el crecimiento y la justicia social. Puedo darles muchos ejemplos. En el año 87, al ejecutar el presupuesto, el Poder Ejecutivo Nacional le quitó en 9% en términos reales a las provincias con respecto a lo que había sido votado por los legisladores. Y al mismo tiempo le dio al conjunto de gastos 10,5% más. Quiere decir que si a las provincias le hubiera aumentado las partidas en el mismo porcentaje en que aumentó el promedio de gastos, le tendría que haber dado 19% más de lo que les dio. Eso significa a australes de hoy casi 5.000 millones de australes, que le dio de menos la nación a las provincias el año pasado, en el año 87. Eso fue seguido de la sanción de una ley de coparticipación federal y de un paquete impositivo que los legisladores votamos con desconocimiento de lo que había pasado en el presupuesto del año 87, porque pese a habérsele pedido que mandaran una ejecución hasta el mes de noviembre del presupuesto del año 87, escondieron la ejecución y solamente la hicieron conocer después que fue votado la ley de coparticipación federal y el paquete impositivo, porque seguramente de haber conocido esto que yo les estoy diciendo ahora, en aquel momento ningún legislador, no diría peronista, demócrata cristiano o de la UCD o del PI, sino tampoco, yo creo que los legisladores radicales tampoco hubieran votado lo que se votó en diciembre como ley de coparticipación federal, porque ahí se puso un artículo donde las provincias, en base a 350 millones de australes, fíjense, 5.000 millones es lo que le quitó la nación, en base a 350 millones que Broderson les dio en bonos a un año de plazo, las provincias firmaron que no van a hacer ya reclamaciones administrativas por todo lo que le pudiera deber la nación. O sea, hubo una especie de blanqueo, de una malversación de fondos que se hizo porque no se conocía realmente las evidencias que ahora conocemos de la tremenda malversación de fondos que la nación hizo el año pasado. Pero no termina aquí la cosa. Sancionada una ley de coparticipación, cuyo fundamento había sido establecer sobre bases estables y claras la relación entre las finanzas nacionales y provinciales a partir del 1 de enero del año 88, el día 12 de febrero aparece una supuestamente inofensiva resolución del secretario de Energía elevando los valores de retención del petróleo. Los valores de retención son los precios que perciben las empresas que fabrican los productos petroleros, digamos la nafta, el gasoil, etcétera, como retribución a su esfuerzo de producción.